del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer de aquel día, el día primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados. A quienes se los retengáis les quedan retenidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los discípulos del Señor tenían miedo. Habían vivido una experiencia realmente dura, una experiencia de violencia que los había conmovido profundamente y que había destruido toda la esperanza que ellos tenían puesta en Cristo el Señor. Ellos han sido llamados, fueron llamados por el Señor para construir un reino nuevo, un reino de paz, un reino de justicia, un reino de hermandad. ¿Y cómo terminó aparentemente la historia? ¿Cómo terminó la historia? A Jesús todo el mundo lo acogió en Jerusalén felices, lo coronaron rey y dijeron: viva el rey de los judíos, y se estableció ese reino de justicia y de paz que dura hasta hoy. ¿Esa es la historia? No. A Jesús lo rechazaron, a Jesús lo persiguieron, a Jesús lo crucificaron. En definitiva, en apariencia, según el modo, según el espíritu humano de entender las cosas, la misión de Jesús fue un total éxito. Fracaso. No, fue un total Fracaso. Murió crucificado como morían los bandidos y los criminales más terribles en su tiempo. A veces nosotros corremos el riesgo de no darle a la cruz la importancia que tiene y de no asumir lo que esa cruz realmente significó para esa primera comunidad cristiana. Corremos el riesgo de acostumbrarnos a la cruz porque la llevamos en el pecho, la vemos por todas partes, y corremos el riesgo de no entender que para la primera comunidad de discípulos, para aquellos que pusieron su confianza en Jesús, fue un golpe duro, un golpe terrible, devastador. Y entonces, cuando uno tiene miedo, ¿qué hace? Se esconde. La actitud, por tanto, de los discípulos no es la actitud de Cristo que va y da la cara. El Evangelio de Juan permanentemente nos narra cómo el Señor quiere ir a Jerusalén, aún consciente de que va a ser allí crucificado. En repetidas ocasiones reitera a sus discípulos que será apresado, que será vilipendiado, que será crucificado. Y Él no se esconde, Él va camino al monte, decidido, incluso apresura el paso para llegar pronto a ese momento culminante de su vida.
En definitiva, todas las actitudes que acompañan estos momentos duros de los discípulos contradicen abiertamente todo cuanto Jesús había hecho. Están a oscuras, encerrados en un cuarto, incapaces de dar testimonio, temerosos por su propia vida. No se preocupan esos discípulos, esos apóstoles, por lo que le puede pasar a la comunidad. Ustedes sí se habían dado cuenta que ellos, quienes habían sido elegidos por Dios para liderar a la primera comunidad cristiana, que estaba presente en Jerusalén y había acogido al Señor el domingo de Ramos con hosana, con alegría, ellos no se preocupan más por esa comunidad, se preocupan por sí mismos. Tenían miedo a los judíos, dice la Escritura. Tenían miedo a correr ellos la misma suerte de su maestro. Actuaban según un espíritu que es el espíritu del mundo. Es la supervivencia. Cuando uno sabe que algo malo está pasando, ¿qué es lo primero que hace? Protegerse a sí mismo. Y protegerse, si todavía se acuerda y tiene algo de altruismo, al esposo, a la esposa o a los hijos. ¿Sí o no? Ese es el espíritu del mundo, que no los lleva a correr riesgos, que los lleva a estar seguros, a buscar después de la partida del Señor, causar la menor incomodidad posible para irse alejando poco a poco, sin que nadie los vea, sin que nadie los note, de Jerusalén. Y en efecto encontramos a algunos discípulos que de dos en dos se van marchando de Jerusalén, como diciendo, aquí nos toca escapar todos, poco a poco, sin llamar la atención, porque las cosas allí se pusieron difíciles. Tienen los discípulos el corazón tribulado, el corazón lleno de oscuridad. Es un corazón que no confía ya en ese amor que el Maestro ha venido a traer en el mundo. ¿Quién va a creer en la paz y quién va a creer en la justicia después de haber visto esa masacre que significó la pasión de Jesús? ¿Qué paz, qué reino de justicia puede existir en un mundo así? En un mundo de maldad, en un mundo en el que se condena al inocente. Yo imagino que todo eso debían pensar llenos de profunda desesperanza los discípulos del Señor. Pero ¿qué pasa después? ¿Cómo termina esta historia? Con el fracaso de la cruz, con una comunidad en diáspora, cada uno escondido, cada uno preocupándose por sí mismo. ¿Quién cambia esta historia? El Espíritu Santo. Y aquí hay otro riesgo, y es hacer del Espíritu Santo una figura tan etérea, como sin carácter, porque incluso la palabra espíritu a veces nos evoca en estos tiempos modernos algo que no podemos tocar ni aferrar, que olvidamos de qué espíritu se trata. Y el corazón de este evangelio que nosotros hemos escuchado está en una palabrita sola, en una palabrita sola. ¿Ustedes saben cuál es esa palabra? Una palabra chiquitica, tiene 2 letras. ¿No? Una palabra que define realmente la naturaleza del Espíritu Santo. ¿No? ¿Se dan por vencidos?
es una palabra que comienza por S, tiene 2 letras y termina por U. ¿Qué palabra es? A ver, se la doy de nuevo, más fácil imposible. A ver, tiene 2 letras, comienza por S y termina por U. Su. Esa es la palabra más importante de todo este evangelio que hoy hemos escuchado. Jesucristo no les transmite un espíritu cualquiera. Jesucristo les transmite su espíritu. Su espíritu. Es decir, los hace participar a ellos de la misión, de la fuerza, del ímpetu, del gozo, de la alegría, de la pasión con la que Él mismo durante su vida vivió y cumplió la misión que había recibido del Padre. Ese es el espíritu que los discípulos reciben. Un espíritu personificado, un espíritu que nos hace también a nosotros imágenes de Cristo el Señor. Y es allí donde la comunidad cristiana, que vivía en ese momento en el espíritu del mundo, en el espíritu de la desesperanza, en el espíritu de la desconfianza, en el espíritu de la tristeza, redescubre ante Dios y ante Cristo su propia misión. ¿Quiénes son ellos? Ellos son los discípulos del Señor. Y están animados de su mismo espíritu. Y persiguen con Él los mismos fines. Y quieren todavía, a pesar de la realidad de la cruz, descubriendo que el Señor ha vencido a la muerte, que Él ha sido glorificado, construir ese reino de justicia en medio de la violencia, ese reino de paz en ese mundo que seguía siendo peligroso, que seguía siendo oscuro, que seguía estando marcado por la persecución a la fe, por el dolor. Y entonces, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Alguien se acuerda? Nos los dice hoy la primera lectura, la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Esos que estaban encerrados, atemorizados, llenos de miedo, al recibir el Espíritu de su Señor, ¿qué hacen? Salen huyendo. ¿Salen a qué? A predicar y a testimoniar a Cristo el Señor. ¿Habían cambiado las circunstancias? No, los judíos los seguían persiguiendo. Jerusalén en ese momento era una ciudad peligrosa para ellos. ¿Y ellos qué hacen? Se exponen, corren el riesgo, ya no tienen miedo a hablar, ni lo tendrán nunca más durante toda su vida. La mayoría de ellos morirá martirizado, como muere todo el mundo que dice la verdad. La mayoría de ellos deberán sufrir la persecución. La mayoría de ellos tuvo que abandonar a sus familias para irse a predicar la palabra del Señor a territorios muy lejanos. Pero nunca más volvieron a tener miedo. Nunca más perdieron en su corazón la alegría. Porque sabían quiénes eran, porque sabían qué querían, porque sabían sobre todo que a pesar de los pesares, que a pesar de los problemas, que en su vida va a salir un poquito la vida de Pedro, de Pablo, de Santiago, para darse cuenta lo que les tocó por la causa del Evangelio, que en su vida todo eso había sido vencido, el poder del mal, por la muerte y la resurrección de Cristo. Hoy entonces es un momento de gracia, pero es también un momento de reflexión.
¿Con qué espíritu vivo yo? Como sacerdote, como fiel cristiano. Con el espíritu del mundo que me dice, busca la comodidad, el compromiso con los demás. ¿Eso para qué? Eso no hace sino crearte problemas. Quédate en tu casita tranquilo, con las puertas cerradas y en oscuridad. No te busques líos, no te busques problemas. Esa es la paz. O vivimos en cambio según el espíritu de aquel que nos dice, no, esa no es la paz, al menos no la paz que yo he venido a traer al mundo. Comprométete, corre el riesgo, lucha, sigue trabajando, no bajes nunca la guardia, sigue construyendo en ti mismo, en tu corazón, en tu familia, en tu barrio, en tu sociedad, en todo lo que haces, ese reino de paz, ese reino de justicia que yo he venido a traer. ¿Cuál es nuestro espíritu? ¿Nos guía el Espíritu Santo? ¿Nos guía el Espíritu de Dios? ¿O nos guía, en cambio, el espíritu de un mundo cobarde, de un mundo entristecido, de un mundo sin esperanza? Reflexionemos y pidámosle hoy al Señor que nos dé su espíritu. ¿Cuál espíritu? Su espíritu, para que podamos ser nosotros imágenes vivas de ese hombre valiente que supo dar su vida por nosotros. Hoy vino Superman y el hombre araña a la mesa. De ese gran superhéroe, de ese gran superhéroe que supo colocar por encima de su propio interés y de sí mismo el amor a sus hermanos, el amor a nosotros. Que así sea.